Buenas tardes a todos. Este video será una, o es el video para iniciar la discusión de la respuesta que se da a las corrientes de la reproducción infuncionalista en su conjunto. En general, los autores que se presentan en esta última corriente, llamémoslo de alguna manera, que tiene que ver con el estudio de los nuevos fenómenos educativos o los fenómenos emergentes que se dan en los años 80, otra vez especialmente en Europa y en Estados Unidos. En realidad, estos autores toman aspectos críticos al funcionalismo y aspectos críticos a las teorías conflictualistas. De ninguna manera se puede interpretar que pertenezcan todos al mismo cuerpo de literatura, más allá de que sean una respuesta a los anteriores, y que traten de poner énfasis en algunos de los aspectos que estos otros habían tomado como dados o que no pudieron resolver en su momento. Eh, Así las grandes corrientes funcionalistas y conflictualistas tomaron como nivel de enfoque la clase y el grupo social, ignorando por completo los elementos que se salen de estas dimensiones. Tres implicaciones se desprenden. La primera es que dejan a la escuela como caja negra y eso obvian cuáles son las explicaciones que se están dando a nivel escolar y no dan cuenta de los mecanismos por los cuales emergen los resultados observables. Hay una relación entre variables, algo pasa en la escuela y luego tenemos un resultado determinado. No sé, pero sin dar cuenta de cuáles son esos mecanismos dentro de las interacciones escolares. De ahí que una de las corrientes sea estas son todas las interacciones. Una segunda implicación es la de asumir a la escuela y a las personas como seres sin agencia y meros reproductores de las relaciones de clase. Eh, en las teorías anteriores, las escuelas como reproductoras o con cumplimiento de las funciones asumían de que los profesores iban a cumplir con este rol simplemente porque ese rol es el que está establecido y los estudiantes van a ser construidos por estos procesos de formación ideológica de las escuelas sin ningún tipo de respuesta. Y entonces los resultados van a ser la diferencia que hay entre el éxito y el fracaso de la teoría y la práctica. Y la tercera implicación es que obvia también a todos los demás grupos sociales que no son clase, como pueden ser el género o las diferencias étnicas. Eh, en los años 80 del siglo XX, las perspectivas posmodernas y relativistas, sumado a los movimientos sociales que reclamaban por la persistencia de desigualdades, llevaron al señalamiento de reduccionismo y fatalismo en las perspectivas dominantes de la disciplina, y en el funcionalismo y en los conflictualistas. Y se enfocaron en los mecanismos microsociológicos de la reproducción en la escuela en búsqueda de rutas de cambio en educación. Recordemos de alguna forma que los funcionalistas y los conflictualistas no presentan una teoría de cambio sistemática, ¿no? Las escuelas son cumplidoras de funciones o reproductoras de desigualdades sociales, pero son incapaces de poder trascender esas limitaciones y por lo tanto la escuela no puede ser generadora de ningún tipo de cambio social y en algunos casos ni siquiera dentro de sus propias prácticas. Eh, Al igual que en las corrientes anteriores, esta última de la, como digo, interpretativismo postmoderno, no es homogénea y monolítica. No existe como escuela propiamente dicha, no hay un paradigma que la abarque a todas, sino son varias líneas independientes de investigación con su propia agenda y su propio tema. Incluso pueden llegar ni siquiera a comunicarse entre ellas. En general, podríamos clasificarlas en tres. El interpretativismo,
las teorías de la resistencia y un gran grupo que trata de reivindicar otras identidades a donde abarcaremos en principio estas diferencias de género y etnia. Y la verdad es que en la actualidad eh, estas diferencias identitarias pues se han multiplicado muchísimo más y estas, por ejemplo, en principio los estudios de los años 80 simplemente tratan de ver las diferencias hombre-mujer, mientras que en la actualidad el espectro de identidades relacionadas con el género es muchísimo mayor e incluiría, digamos, algunas investigaciones que tienen que ver con otro tipo de construcciones que ya no son binarias, en las cuales pues incluso podría verse que algunos de los reclamos de los que se tienen los feminismos de los años 80 estarían en contraposición de otras formas mucho más diversas y en este caso pues las mujeres también pueden llegar a ser como grupo eh, hegemónicas o dominar sobre otros grupos minoritarios como pueden ser otras identidades. Y en el caso de las etnias también tienen que ver con identificaciones muy precisas y que en aquel momento estaban asociadas exclusivamente a diferencias raciales de los problemas que tenían en el norte global en ese momento. Es decir, los negros en Estados Unidos o los latinos o los africanos en Europa, pero no encontrar, por ejemplo, conceptos como islámico o chino, bueno, más que chino, digamos, como toda esta diversidad del sudeste asiático y en general otras formas de identidad étnica que en ese momento no aparecían en el radar, pero que ahora, digamos, son mucho más relevantes y que por lo tanto tenemos que hacer una lectura más actualizada. En el caso del interpretativismo como corriente sociológica, pretende analizar los mecanismos de transmisión y reproducción educativa. Para eso se centra en la construcción e interpretación del conocimiento y por lo tanto del propio currículo. Su nivel de análisis es microsociológico, es decir, a nivel de escuela y salón de clase, incluso, ¿no? Y los sujetos principalmente los profesores y estudiantes, con alguna relación con el currículo estructuralmente, pero solo en su construcción, contenida e interpretación simbólica, más que utilitaria. Es decir, en este caso, en lo que están interesados es en la construcción e interpretación del currículo en el aula de clase, no cuáles son esos usos o cómo se construyó ese currículo entendido como política nacional. Es decir, no se entienda en este caso que la construcción e interpretación del currículo en el aula de clase tiene que ver con la materialización del currículo nacional básico en el caso hondureño, sino simplemente cómo se construye esa creación y cómo se construye, se interpreta y se clasifica el conocimiento que será transmitido en la escuela. Los heurísticos que utilizan los profesores para clasificar los estudiantes tienen que ver con sus interpretaciones sobre los estudiantes, más que sobre el desempeño o trabajo real del estudiante. De alguna manera, esta clasificación definirá en buena medida los resultados educativos de donde surgen fenómenos como el del profesor sustituto. En este caso, a lo que están tratando de enfocarse es en cómo esas interacciones y esas interpretaciones de los sujetos entre ellos los comienzan a clasificar y los encasillan en ciertos papeles, en ciertas situaciones, en los cuales luego ya no pueden ser reclasificados o no pueden salirse de ellas. El efecto del profesor sustituto, lo que quiere decir es qué pasa cuando al mismo grupo lo atiende otro profesor exactamente con el mismo perfil, pero que no ha encasillado a los estudiantes y no ha interpretado las historias particulares de cada estudiante de una manera previa, sino que se enfrenta ante un grupo para el cual él es neutral. Estos estudios muestran que estudiantes que los profesores habían encasillado como problemáticos o como de bajo rendimiento, con los profesores sustitutos muestran otras características que no es que antes no tuvieran, es que simplemente habían sido obviadas o habían sido resultado del encasillamiento que había tenido antes con el profesor, y lo mismo va a pasar con los estudiantes. Los propios estudiantes van a encasillar al profesor
y al tener una figura diferente, entonces van a reaccionar diferente ante esa situación. Se van a interpretar mutuamente. Nue- eh, Nuevamente, en el caso del profesor sustituto, pero en el caso de la interacción, de la interpretativismo interactivo, lo que va a suceder es que no es múltiple. Y ahí, en esa medida, ir construyéndose la visión que se tiene cada uno sobre ellos. Esta idea del estudiante que participa o el estudiante disciplinado es una categorización que se mantiene y que tiene poco que ver con el verdadero desempeño de estos estudiantes y tiene muchísimo más que ver con la propia construcción de la categoría. El problema con o el riesgo que se puede correr al utilizar esta perspectiva es poner toda la carga de la interpretación y de los problemas de rendimiento sobre los profesores. Es decir, si los resultados del aula de clase dependen de la interpretación que tienen los profesores y de la construcción de esas categorías de los estudiantes, entonces el profesor es el que está condicionando el resultado y el desempeño de los estudiantes. E ignora de alguna manera que los propios profesores también están inmersos en una lógica de subordinación del propio papel en el que están cumpliendo. Todas estas formas de clasificación son formas de eficientar el propio trabajo docente, en la medida en que grupos demasiado grandes implican el hecho de que los profesores tengan que tomar heurísticos, es decir, caminos más cortos para poder asumir la carga de trabajo que tienen. No va a ser lo mismo enfrentarse a 10 estudiantes en los cuales se puede llegar a conocer la historia de vida de cada uno y ocuparse de cada uno de los problemas en específico, de tener aulas de clase con 45 estudiantes en 7 grupos cada día. Entonces, en teoría, podría uno llegar a interpretar a los propios profesores como resultado de los propios recursos materiales y de la disponibilidad que es de tiempo que tiene y de la propia perspectiva educativa que tiene este profesor, que no es propia de sí mismo, sino resultado, en este caso, de las estructuras sociales y estructuras de formación que crearon o que, valga la redundancia, formaron a este profesor. De alguna manera, la idea que se tenga en las normales de cuál es la función de los profesores va a definir de alguna forma las actitudes que va a tener el propio profesor dentro del aula de clase y de la construcción y de la interpretación del otro individuo y de su trabajo y de su papel dentro del aula, pero no es de ninguna manera una decisión completamente libre, completamente inconsciente y libre de fuerzas que están empujando al propio profesor a hacer esa construcción subjetiva. Otra subrama de estas formas interpretativas o de esta corriente interpretativa es el interaccionismo simbólico. ¿No? Los actores escolares son los constructores de sus acciones y de la significación de estas acciones. En la definición cotidiana de la realidad escolar se producen, reproducen y transforman las prácticas educativas. La diferencia con respecto a las visiones microsociológicas que consideran a las escuelas como meros reproductores de estas corrientes es que se rescata la conciencia de los actores, estudiantes y profesores que construyen y reconstruyen esa realidad a través de la interacción continua y son conscientes de ese proceso y pueden por lo tanto alterarlo. En este caso, las relaciones de interacción pueden ser negociadas y ajustadas, no están preestablecidas. Es decir, las relaciones de los profesores no están definidas ad infinitum a través de los papeles y de las concepciones iniciales que tengan estos profesores, ni los estudiantes, ni de sus compañeros, ni de los profesores. En la medida en que estas interacciones se iteran, se repiten, se van a ir fortaleciendo algunos elementos que son útiles para la interacción y la convivencia escolar y se van a ir modificando y negociando otros aspectos. Estos procesos de resistencia van a llevar a los estudiantes y profesores a estar en un proceso constante de negociación y de selección de los signos que sean más útiles para la realización de la función escolar.
Esto no debe llevar a la interpretación que el aula es un microcosmos independiente de su realidad. Sigue limitado estructuralmente por los recursos materiales, que aumenta o disminuye el número de estudiantes y por lo tanto la carga diaria y el número de interactuantes, y por la perspectiva de los profesores como principal agente de poder, como se había mencionado anteriormente. Es decir, no es lo mismo negociar en grupos pequeños que en grupos muy grandes, y no es lo mismo la interpretación que van a tener los profesores de su función y de la necesidad que tienen de ceder su posición de autoridad en negociaciones con los estudiantes, en una situación en la cual se ven a sí mismos como guardianes de lo correcto, o cuando se ven a sí mismos como capataces, o cuando se ven a sí mismos como facilitadores. Entonces, estos otros aspectos van a limitar la capacidad que van a tener estas interacciones de poder ser ajustadas mutuamente. ¿Por qué? Porque una interacción sin ajuste podría llevar, por ejemplo, a la expulsión inmediata de un estudiante o a la reprobación de un estudiante, y no a procesos de negociación en el cual se interprete de que hay un logro mutuo. Y el estudiante podría llegar a tomar la decisión de tener problemas disciplinarios porque sus problemas, sus perspectivas no son consideradas. Eh, una tercera línea dentro de estas cuestiones interaccionistas tiene que ver con el currículo. En la práctica, el currículo está definido a través de los libros de texto, que es la principal herramienta de los sistemas masivos, o por lo menos en estas investigaciones lo era. Ahora podríamos llegar a contestarles de, hay otras fuentes de información como las TIC, pero en principio esas fuentes también son construidas por alguien. Entonces, aunque alguno de nosotros dijera, yo no necesito el libro, puedo hacer mi propia investigación en línea, esas propias fuentes también son construidas por alguien. Y de alguna manera hay que preguntarse quién las construye y en qué condiciones, ¿no? Así que lo que se analiza en este caso es el contenido de los textos, tanto como sus omisiones. Es tan importante lo que se dice como lo que no se dice en los textos. Eh, ¿Qué tipo de conocimiento es priorizado y cuál se omitió? ¿Cómo son caracterizados los individuos o los grupos sociales? ¿Qué tipo de lenguaje es el preferido, etcétera? Todas estas serán preguntas que reflejan relaciones de poder, preferencias e intereses de quien controla la producción literaria, tanto del conocimiento abstracto, es decir, del contenido como tal, como de la publicación de esos materiales. No va a ser lo mismo acceder al conocimiento que uno podría encontrar en una fuente abierta como la Wikipedia, de lo que se va a encontrar en una fuente cerrada como los libros de texto de Pearson o de Santillán. Uno podría hacer una comparación y darse cuenta que la descripción del mismo fenómeno, del mismo conocimiento, es abordado de diferentes maneras según cuál sea la fuente en la que se está abordando. Y en esa forma de construir ese conocimiento hay relaciones de poder y ocultamiento que deben ser explicitadas. Desde esta perspectiva se originan los conceptos de currículo oficial y currículo oculto. El primero responde a las manifestaciones explícitas y la segunda a las implícitas. La primera es lo que oficialmente se espera que transmita el mensaje que transmite ese contenido, y la segunda es los otros mensajes que está transmitiendo con ese contenido en concreto, que no necesariamente son deliberados, simplemente reflejan las relaciones, como digo antes, de poder entre el productor y el consumidor del contenido. Una segunda línea global de todas estas respuestas de este tercer grupo de literatura es la teoría de la resistencia, que interioriza la idea de las interacciones que hemos visto anteriormente, pero no da por dadas las posiciones originales, la supuesta neutralidad de cada autor y la idea de negociación como resultado libre de fricciones. Más bien entiende que estas interacciones están atravesadas por las mismas contradicciones producto de sus diferencias de clase. Y lejos de aceptar la dominación o negociar cambios marginales de los individuos, estos pueden resistirse y producir cambios que mejoran su posición o incluso llegar a romper el propio sistema. Así, las prácticas educativas pueden llevar a las formas antes estudiadas de reproducción
o pueden llevar a niveles más altos de conciencia y terminar en prácticas transformadoras. El punto aquí es que esta idea de una negociación, renegociación constante para poder adquirir niveles de interacción más eficientes, para los de las teorías de resistencia puede no suceder y la resistencia puede ser tan fuerte que se rompa el propio sistema si no se da una salida a esas posiciones y según, digamos, los más ortodoxos, en realidad no puede haber una salida a esas posiciones porque están reflejando las propias relaciones sociales y las propias contradicciones de los grupos a los que estos pertenecen. Eh, Ahora, las resistencias no necesariamente significan desobediencia abierta. Pueden ser formas de creación contracultural que buscan evitar la subordinación de las culturas minoritarias a la dominante. Es decir, eh, no necesariamente significa un proceso de resistencia o una desobediencia abierta, no presentar tareas, no ir a clases, no llevar el uniforme, no seguir las reglas de convivencia del aula. No, pueden haber formas contraculturales de resistencia que eh, en el extremo estas luchas sí podrían llevar a, o cómo lo explico mejor. En el extremo, las luchas por imponer la cultura dominante escolar a todos los grupos pueden llevar a la renuncia consciente de los individuos que no se ajustan, como el ejemplo que nos plantea Willis, de los jóvenes de clase trabajadora que renuncian a la escuela porque no reflejan sus aspiraciones. Es decir, estos procesos de resistencia contracultural no necesariamente tienen que acabar en procesos de desorden escolar, sino que pueden llegar a terminar en procesos de renuncia de los individuos a terminar la trayectoria escolar porque no reflejan su cultura, no reflejan su perspectiva de grupo o su perspectiva individual. La contracultura escolar vive la renuncia al trabajo intelectual como proceso de liberación, o mejor dicho, puede hacer una renuncia de la escuela como trabajo intelectual como proceso de su proceso de liberación. En este caso, siguiendo el ejemplo de Willis, los estudiantes de estas clases trabajadoras renunciarían a conocimiento muy valorado en la escuela de carácter intelectual, como podría llegar a ser las clases de filosofía, porque las clases de filosofía no reflejan los problemas que significa ser carpintero, albañil o mecánico automotriz, que son, digamos, las realidades a las cuales ellos tienen que enfrentarse y que como propuesta cultural es tan válida como podrían ser las de un filólogo. El problema con estas perspectivas es que solo son conscientes de sus propias posiciones de grupo y pueden incluso llegar a ejercer formas de dominación sobre otras formas más subordinadas. Como mencionaba un poco en la introducción, podríamos llegar a encontrarnos, por ejemplo, en la reproducción de los roles, en la búsqueda de liberación de algunos de estos grupos, poder encontrar que los trabajadores se liberan de esa cultura dominante intelectual, pero estos trabajadores a su vez reproducen y subordinan a otros grupos como pueden ser las mujeres. Y entonces las mujeres no serán para el trabajo intelectual, sino que serán para el trabajo doméstico. Y estos individuos están rompiendo con la escuela, pero no están rompiendo con las formas de reproducción de subordinación de otros grupos que no son el grupo con el que ellos se están identificando en ese momento. Otra corriente que también está vinculada a esta subcorriente de la resistencia lo aportan los marxistas y utilizan obviamente los conceptos propios del marxismo, que en este caso es hegemonía. Así, las clases dominantes utilizan los instrumentos ideológicos para imponer inconscientemente sus preferencias sobre los demás. En este contexto, lo interesante es identificar las prácticas contrahegemónicas que lleven en última instancia a una crisis de hegemonía y, por lo tanto, a través de ese vacío imponer las propias posiciones individuales. Viegas Fernández diferencia entre resistencia y contestación.
La primera para debilitar las clasificaciones de categorías sociales y la segunda acciones concretas en forma de protestas para el cambio de la realidad concreta escolar. Eh, esta diferencia es importante, es decir, hay que diferenciar las acciones de sus intenciones. Si estas acciones están pensadas como una forma de resistencia sin conciencia, que es el caso que Giraud está planteando, al acotar respecto de no interpretar que toda acción de contestación es resultado de la conciencia por parte del ejecutor. Una respuesta intuitiva a una situación pueden haber respuestas contestatarias que en realidad no son conscientes, son una respuesta automática a una percepción de injusticia. Y por lo tanto, sí podrían confundirse acciones que son efectivamente contrahegemónicas contra acciones que son resultado de la propia resistencia automática de los individuos, producto de muchísimas variables psicológicas. Así, intención y efecto de resistencia tienen vida independiente. En ese sentido, para que una práctica de resistencia sea contrahegemónica, debe ser consciente. En nuestro caso, nosotros hemos visto para manifestaciones que hubo en el 2015 con estudiantes de secundaria que están haciendo defensas de su derecho a la educación, uno podría en principio considerar que estas prácticas de resistencia no son conscientes en el sentido en el que no pueden frasear qué significa o qué están entendiendo por derecho a la educación y que están teniendo como resultado pérdida de ese propio derecho a la educación cuando algunos están tomando el colegio y están impidiendo que todos los demás reciban clases. Entonces hay unos procesos de contradicción que de ninguna manera pueden ser considerados contrahegemónicos, pero sí pueden ser considerados como procesos de resistencia y de reivindicación, aunque no cumplan esa asociación o esa relación consciente con este ideal social más grande. La última corriente de, de este grupo de literatura es la que tiene que ver con las configuraciones identitarias. En este caso, como dije, solo voy a tratar como que la forma más simple, que serían las diferencias de género, en este caso binarias, y la educación multicultural o las diferencias étnicas. En el caso de las diferencias de género, incluye los papeles asociados a los trabajos que son adecuados para las mujeres y a cómo afectan la oferta de carreras para mujeres o afectaban, por ejemplo, el secretariado, como carreras exclusivas para mujeres o carreras técnicas como carreras exclusivas para hombres. El contenido curricular y la construcción del imaginario de las mujeres en los libros del texto. Eso desde el punto de vista de la oferta del proceso educativo, pero en las propias relaciones laborales y escolares también se muestran ciertas inequidades, como puede ser el acceso a cargos directivos dentro de la burocracia. Um, en un sector donde la mayor parte de los trabajadores son mujeres, la mayor parte de los profesores son profesoras, la mayor parte de los cargos directivos son ocupados por hombres. En principio es por un asunto de identificación de cargos de liderazgo con las características masculinas y los cargos de docencia más con las características femeninas o incluso el hecho de notar que los o profesoras de nivel inicial y de primer ciclo en su mayoría son mujeres. Eh, Supuestamente por este sentido maternal de las mujeres, ¿no? Y la segunda corriente dentro de esto tiene que ver con las diferencias étnicas, ¿no? Entonces las investigaciones se orientan más a la llamada educación multicultural. La escuela es en principio reproductora de las mismas iniquidades sociales de clase y por lo tanto la distribución de las actividades y éxito escolar están relacionadas con la etnia. A nivel microsocial, las relaciones de desigualdad y discriminación se reproducen en las interacciones del aula. Las otras etnias deben adecuarse a la forma cultural considerada superior del grupo dominante y los demás, en la medida que renuncien a su cultura y se adecuen a la dominante, entonces lograrán el éxito. Sí, el fracaso de los grupos étnicos minoritarios es simplemente porque no pueden adecuarse a la cultura dominante. Hay algunos libros
de etnografía, por ejemplo, en el caso de la incorporación de los grupos indígenas a la cultura ladina dominante, en las cuales el objetivo abiertamente era la renuncia de los rasgos culturales individuales o de estos grupos y la aceptación de la cultura mayoritaria. Entonces, en este caso, la escuela tendrá el papel de transformador, de responder a las diferencias específicas de cada grupo y recuperar el valor de su cultura y de su lengua. Ya no se buscaría idealmente que la escuela homogenice a los estudiantes, sino que la escuela responda a las necesidades étnicas de cada uno de ellos y se revaloricen sus aportes y su lengua. En el caso hondureño sería la intercultural bilingüe, hasta donde ha llegado con sus pros y sus contras. La idea es impartir ya no una clase en español, que se debe aprender, pero también la recuperación de las lenguas locales con su propio valor intrínseco y ya no con la idea de que su lengua no tiene valor porque los demás no la hablan y por lo tanto no puede comunicarse efectivamente con ellos, sino que su lengua tiene valor porque representa la historia y la pertenencia de ese grupo y por lo tanto está perfectamente justificado su conservación y su rápidamente algunas críticas y límites es que la economía ha cambiado muchísimo en estos últimos años y eso hace que la escuela vuelva a estar en el centro. En la medida en que una economía se vuelve más incentiva de conocimiento, el perfil de esos trabajadores va haciendo de que las competencias que están más vinculadas a la formación intelectual sean más valoradas y entonces termina con resultados, en el caso por lo menos de países como Estados Unidos, que tienen estadísticas muy precisas, en mercados laborales en forma de U, es decir, una distribución clara entre trabajos de alto valor agregado y unos trabajos de poco valor agregado. Los de alto valor agregado necesitan trabajadores muy capaces y los de bajo valor agregado necesitan mano de obra sin calificar. Entonces, unos son muy caros y los otros son muy baratos. En el caso de las razones por las cuales, por ejemplo, Honduras está en la situación en la que está y su mercado laboral y educativo no comparten, es precisamente porque nos vamos quedando en sectores productivos que no requieren esa alta capacitación. Entonces, en ese caso, puede haber una disyuntiva entre lo que la escuela está formando, pero también una disyuntiva entre en qué se está invirtiendo ese capital. Eh, Esto nos abre algunas líneas de investigación que tiene que ver con cómo se construyen esos textos privilegiantes, a qué está respondiendo ese currículo. El currículo nacional básico hondureño, qué tipo de persona está tratando de crear y qué tipo de competencias son las que está privilegiando. Y en el caso de la educación superior, tres cuartos de lo mismo. ¿Qué carreras son las que más están estudiando? ¿Cuál es ese perfil de estudiantes y a qué está respondiendo a nivel macrosocial? Y otra área que es emergente también tiene que ver en cómo cambian las propias escuelas y las perspectivas de las escuelas. No podríamos nosotros decir que la visión de los profesores hoy es la misma que hace 100 años, ni tampoco podríamos decir así a priori que la visión de los profesores de las normales es la misma visión de los profesores graduados de la universidad pedagógica exclusivamente. ¿Cómo cambian esas visiones? Son temas de sociología de educación que a partir de todas estas cuestiones multiculturales de resistencia y de interpretación quedan abiertas, pero que no se habían dado respuesta o que no se han dado respuesta y que quedan espacios para hacer. Y la última es la perspectiva subjetiva de cada actor. Es muy valioso hablar de un fenómeno desde la perspectiva de los estudiantes o desde la perspectiva de los padres o desde la perspectiva de los profesores, estudios que por este positivismo dominante van quedando relegados y no son relevantes. ¿Por qué los profesores hacen lo que hacen? No importa. ¿Por qué los estudiantes hacen lo que hacen? No importa. Lo único que importa es que hacen. Hasta aquí dejamos esta introducción. Pues discutimos lo que resta en clase.